saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Hoy nuestro último capítulo de Job. Job capítulo 42. Vamos a saber cómo es el desenlace de esta historia. Y leemos. Entonces Job le respondió al Señor: sé que tú puedes hacer lo que quieras y que no se puede detener ninguno de tus planes. Tú preguntaste: ¿quién es el que con su falta de conocimiento oscurece mi consejo? Yo fui quien hablaba sin saber lo que decía. Hablé sobre asuntos tan maravillosos para mí que quedaban fuera de mi entendimiento. Tú dijiste: óyeme y hablaré. Te preguntaré y tú me explicarás. Yo solo sabía de ti de oídas, pero ahora mis ojos te han visto. Por eso me retracto de lo que he dicho y veo que solo soy polvo y ceniza. Ahora el Señor regaña a los amigos de Job. Una vez que el Señor terminó de hablarle a Job, el Señor se dirigió a Elifaz de Temán. Estoy muy enojado contigo y tus dos compañeros, porque ustedes no hablaron lo que es correcto acerca de mí, cosa que Job sí hizo. Así que ahora tomen 7 toros y 7 carneros y llévenselo a mi siervo Job. Ofrézcanlo por ustedes como sacrificio que debe quemarse completamente. Mi siervo Job orará por ustedes. Yo escucharé a Job y no trataré directamente con ustedes porque no hablaron lo que es verdad acerca de mí. En cambio, mi siervo Job sí lo hizo. Entonces Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Zofar de Namat obedecieron al Señor y el Señor respondió la oración de Job. A continuación, Dios restaura a Job. Y el Señor le restauró a Job su fortuna después que él oró pidiendo por sus amigos. El Señor le dio 2 veces más de lo que tenía antes. Entonces todos sus hermanos y hermanas y toda la gente que lo había conocido desde antes lo visitaron y comieron con él en su casa. Todos ellos compartieron su dolor y lo consolaron por todo el mal que el Señor lo había dejado sufrir. Cada uno le llevó a Job una moneda de plata y un anillo de oro. El Señor bendijo la última parte de la vida de Job más que la primera. Job recibió 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 10,000 yuntas de bueyes y 10,000 burras. También recibió 7 hijos y 7 hijas. Job llamó a la primera hija Paloma, a la segunda Canela, a la tercera Bonita. Las hijas de Job fueron las mujeres más bellas de todo el país. Y él le dio a cada una de ellas su parte de la herencia junto con sus hermanos. Job vivió 140 años más, lo suficiente para ver a sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Murió muy anciano después de disfrutar una larga vida. Job
capítulo 42, del 1 al 17. Hoy llegamos al capítulo final de este maravilloso libro. Un libro que nos deja muchas enseñanzas. Vemos que Job reconoce su error y pide perdón a Dios con humildad. Además de esto, Dios corrige a sus amigos de Job. Y si te das cuenta, Dios tiene una forma muy particular de actuar. Y para perdonar a los amigos de Job, pide el derramamiento de sangre, pues estaban en el tiempo en el que aún Jesús no había llegado. Porque si fuera en este tiempo, te diría: límpiate con la fe en mi Hijo, quien derramó su sangre por ti. Veamos lo que dice en Apocalipsis 1:5. Y de parte de Jesucristo, quien es el testigo fiel, el primero en resucitar y el que gobierna sobre los reyes del mundo, Cristo nos ama y nos amó, con su sangre nos libertó de nuestros pecados. Entonces allí vemos la diferencia del antiguo pacto, donde se derramaba la sangre de un animal por los pecados. Y ahora el nuevo pacto, donde es Cristo Jesús, tu Salvador, el único que puede limpiarte del pecado, el que ya derramó su sangre para limpiarte del pecado. Él murió por ti. La Biblia dice, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos o salvados. Pero ahora regresamos a nuestra historia de Job y veamos que Dios le pide a Job que ore por sus amigos. Qué preciosa manera de restaurar tiene el Señor. Necesitas comprender que si alguien te ha fallado, que si alguien te ha oprimido, que si alguien se ha burlado de ti, no eres tú el justiciero. No te hagas tu propia venganza. Al Señor le agrada que dejes todo en sus manos. Ora por esa persona. Pero ahora regresemos nuevamente y dice que Dios le pide a Job que ore por sus amigos. Le está pidiendo que los perdone, porque esa es la forma que a Dios le agrada. Pues si alguien te ha ofendido, lo que debes hacer es perdonar y orar por esa persona. Mateo 5:44. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacerle bien a los que los aborrecen y orar por los que los ultrajan y los persiguen. Además, Dios agrega lo siguiente en su palabra. Mateo 5:46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Es por eso que no debemos vivir con resentimientos. Dios perdonó a Job, pero antes él tuvo que perdonar a sus amigos y orar por ellos. No es difícil, solo es obedecer al Señor. No vas a poder con tus fuerzas, pero sí con las de Dios. Perdona. Pide a Dios que te ayude a perdonar, con el perdón que Dios mismo te da a ti cuando tú le fallas. Recuerda que hay gente que está enferma, pero por su falta de perdón está dañada a sí misma.
porque el odio es algo que te daña a ti. Es un veneno que va carcomiendo tus propios huesos. Por último, vemos la restauración de Job. Pues Dios bendijo a su siervo Job. Le dio 2 veces más de lo que antes había tenido. Pero lo hizo después que oró por sus amigos. No lo olvides. Job 42:10 dice: y el Señor le restauró a Job su fortuna después que él oró pidiendo por sus amigos. El Señor le dio 2 veces más de lo que tenía antes. Y además le dio 7 hijos y 7 hermosas hijas, y dice además que eran las más bellas de la región. Y algo que resalta es que sus vecinos no solo lo consolaron, sino que también le llevaron presentes. Obviamente, Dios puso en sus corazones hacerlo. Job 42:11. Entonces todos sus hermanos y hermanas y toda la gente que lo había conocido desde antes lo visitaron y comieron con él en su casa. Todos ellos compartieron su dolor y lo consolaron por todo el mal que el Señor lo había dejado sufrir. Cada uno le llevó a Job una moneda de plata y un anillo de oro. Tenemos que entender que Dios usa personas para bendecir tu vida y también que tú eres la persona que Dios usará para bendecir a otros. Esto es una cadena y así le agrada a Dios. Miras a alguien que está falto de algo y tú tienes en abundancia, pues dale porque Dios te lo dio para dar. Dios te dio para que disfrutes de ello, pero también para compartir. Ese es el misterio de la abundancia. Ese es el misterio del cual muchos disfrutan. Conozco personas generosas, dadoras, que el Señor los bendice aún más. ¿Quieres dejar que Dios te use? Para concluir, aprendimos que Dios es justo y es justicia. Es soberano y es soberanía. Es creador y protector. Es omnipotente. Es omnisciente. Entonces, nada tenemos que temer, pues desde la partícula más pequeña que se llama átomo hasta la constelación más grande, todo se mueve obedeciendo a su voluntad. Job recibe el doble de todo, pero sabemos que en esta tierra no siempre termina así. No siempre vas a ser bendecido de esa forma. Pero un día será así. Dios hará justicia, el mal será erradicado y la maldad será historia. Gracias por acompañarnos en esta linda aventura por los libros de la Biblia. Dios te bendiga y te dé sabiduría. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.